Países de América Latina, licenciada Arraiz, que los gobiernos están claros en que son proyectos nacionales y hay que trabajar en función de esto, al margen de los cambios, como en Panamá, que hubo elecciones recientemente, ¿no? Es así y hay gobiernos que sobre todo han tratado de fortalecer esos lazos entre los distintos actores políticos que para lograr de esa manera pues que haya un beneficio social mucho mayor y es lo que se ha hecho un poco en Panamá, sobre todo con el tema del canal, que era lo que estábamos viendo hace un momento. Hubo muchas dificultades con el tema del canal y las contrataciones con España, inclusive casi hay una ruptura. Pero España también en el plano político hay toda una situación de confrontación, el Partido Popular, el Partido Socialista y ahora una nueva fuerza sorpresiva de Podemos. ¿Cómo se explica ese fenómeno electoral en España? Sí, se explica precisamente porque quizás no sea tan sorpresiva, ¿no? Nos sorprende quizás a nosotros en Latinoamérica porque hemos visto siempre a España como un país fuertemente bipartidista, pero precisamente por esa fortaleza del bipartidismo es que pues España se ha ido un poco hacia otros lados. ¿Qué pasa? Que el PSOE, que es la izquierda en España, se ha visto muy abatida, digamos, por casos de corrupción. ¿Y qué ha hecho Podemos? En este caso específico, Pablo Iglesias ha tomado esa desafección política que está caracterizando al pueblo español y se ha agarrado de allí para entonces jalar hacia su lado, hacia Podemos, toda esta nueva fuerza política para desvincular a la sociedad definitivamente del bipartidismo español. Hay una especie de nueva de contestación a los gobiernos establecidos y aprovechar la extrema izquierda y la extrema derecha, porque en Grecia también posiblemente que hagan un grupo de esto de extrema derecha y en Francia incluso se ha fortalecido mucho lo que llaman el partido de la Le Pen, ¿no? Sí, lo que yo creo es que se están yendo a los extremos. A ver, la política en general es algo, esto lo sabemos todos, es algo muy cíclico, ¿no? Entonces, en líneas generales, dependiendo de la edad democrática de los estados, se han ido hacia las extremas derechas o extremas izquierdas para luego caer otra vez en el centro y luego volver a expandirse hacia los extremos. Creo que es un proceso cíclico que están viviendo distintos países del mundo. Cada uno, dependiendo de su edad democrática, cada uno está enfrentando distintos momentos políticos, pero en definitiva lo que esto nos llama a reflexionar es cómo vamos a proponerle a nuestros países, a nuestras sociedades nuevas, políticas de Estado que funcionen y que no se vayan a los extremos y que no tengan por qué ser siempre una confrontación, sino más bien una construcción de sociedad mejor. Esto es válido para Venezuela porque tenemos también proceso electoral que se avecina. Ustedes están interesados en formar y en educar en el marketing político y en la formación política. Por eso tiene un seminario pronto, ¿no? Sí, es correcto. Tenemos un seminario el próximo 31 de enero. Lo vamos a estar dando en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, porque también nos interesa un poco irnos hacia la provincia, hacia el interior del país, donde tenemos muchísimos líderes políticos que se están formando y creemos en la profesionalización de la política. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a dictar este taller, va a ser de un día en... ¿Qué temas van a considerar? Vamos a trabajar los temas de comunicación política, comunicación de gobierno, el plan de comunicación, cómo comunicar tu proceso electoral, cómo comunicar tu mensaje y sobre todo pues también trabajar el tema del 2.0 y government, todo este tema. ¿Dónde pueden tener información? Sí, el correo es foropuertolacruz@gmail.com. Allí hay bastante información, nos pueden escribir y nosotros vamos a contestar rápidamente con toda la información pertinente. Estas materias, ¿cómo las llevas tú en docencia universitaria? Vas al interior, algunos cursos abiertos, pero en la Universidad Católica eres profesora, ¿de qué temas especialmente? Sí, en la Universidad Católica Andrés Bello estamos trabajando bastantes temas relacionados sobre todo con el desarrollo de profesionales integrales. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Tratar de inculcar en los estudiantes temas que tengan que ver con todo el manejo de una sociedad más ética, políticamente más correcta. Y bueno, en la Católica estamos particularmente trabajando temas de análisis de discurso, análisis político y estamos pues también en un análisis de medios, a ver cómo los medios están tratando el tema político y cómo se relacionan los políticos con los medios, que siempre ha sido como una disyuntiva en las Y en cuanto al sociedades marketing actuales. político, ¿qué papel juegan los medios hoy en la democracia? Sí, precisamente de eso se trata alguno de nuestros más recientes análisis. Estamos trabajando el tema de cómo los medios se han convertido en actores políticos y cómo desde hace un tiempo para acá, pues los medios de comunicación, no solamente en Venezuela, sino también en América Latina, han jugado un papel principal como actores políticos, cuando antes eran el narrador, ¿no? Claro. El que te contaba qué era lo que estaba ocurriendo. Ahora no, ahora participan de la política. Ahora, los partidos políticos son organizaciones con programas políticos, pero ¿cómo juegan las ideologías en función de esos partidos políticos?
bueno, nos hemos convertido un poco en países, sobre todo en Latinoamérica, en Iberoamérica en general, en países donde la ideología ya no es prioridad, lo cual se ha convertido básicamente en que la gente ya no vote por una ideología, sino que vote por esta política personalista. Ya yo no voto porque seas de izquierda o de derecha, ahora yo voto porque tu nombre es fulano de tal. Entonces esa política personalista es producto de las carencias que hay ideológicas justamente en los partidos y sistemas de partidos de América Latina. Pero de todas maneras, las grandes corrientes ideológicas siguen teniendo vigencia, tanto la socialista como la socialdemócrata, la socialcristiana, la liberal. Es decir, hay como corrientes de pensamiento donde los partidos se van ensamblando, bueno, de acuerdo a la famosa clasificación de Duverger, ¿no? Sí, Duverger, Maurice Duverger definitivamente nos hizo un favor, pero lo que veo más es que la gente, los políticos actualmente se están decantando por esas grandes líneas, pero se han hecho unas mezclas, ¿no? Yo creo que... Claro, síntesis, ¿no? Sí, se han hecho unas mezclas que en algunos casos se alejan un poco de lo que debería ser la corriente que ellos mismos profesan. Entonces nos encontramos con partidos de izquierdas que de repente tienen un proceso Claro. económico que va más hacia lo liberal. Entonces vemos que hay unas mezclas medio extrañas, ¿no? Ahora, los sistemas electorales también definen un poco la forma de gobierno, porque Claro. hay sistemas mayoritarios que hacen que el bipartidismo sea mucho más fuerte. Hay sistemas de representación proporcional que permiten la existencia de muchos partidos, ¿no? Claro, ¿y qué pasa con los sistemas de representación proporcional, por ejemplo, en países como España o como Venezuela, que aunque los queramos diferenciar demasiado, en cuestiones de sistemas de partidos tienen algunas semejanzas? Y es que precisamente cuando hay esa retracción de los partidos, ¿en qué termina eso? En que surjan opciones electorales como Podemos o como surgió en este caso en Venezuela hace 15 años, el chavismo. Ahora es de la naturaleza de la política y de los partidos que pueden estar en el gobierno, pero que piensen que puede estar en la oposición. O sea, la alternabilidad es la razón de ser de la política, porque se presenta un programa, un proyecto, no se cumple de repente y la gente quiere cambio, ¿no? Sí, lo que pasa es que estamos en sociedades que no han entendido muy bien o no hemos entendido muy bien que hacer oposición no es estar siempre en contra de lo que hace o dice Claro. el gobierno, Pero sino que también es desde el proponer. gobierno no acabar con la oposición, ¿no? Exactamente, o sea, estamos en un proceso, digamos, muy exagerado de lo que es gobierno y oposición, cuando se pudiera trabajar en conjunto, que es lo que realmente llama a hacer la democracia. Giras como la del presidente Maduro ahora al Medio Oriente, a Rusia, a China, a Portugal, un toque técnico, más allá de la parte política, económica, digamos, de la parte diplomática, en el análisis del discurso, ¿cómo ha sido manejado? Sí, yo creo que el presidente Nicolás Maduro se ha decantado evidentemente por hacer un uso de lo que más o menos maneja en términos de diplomacia y olvidándose un poco, a mi parecer, de los verdaderos problemas que debería haber atacado en cada uno de esos sitios y bueno, de las relaciones diplomáticas necesarias, ¿no? Que obviamente tienen que ser relaciones ganar-ganar. Hubiera sido mejor lo que hacen otros gobiernos, que mandan a los especialistas primero y a los negociadores Claro. y después van a cerrarse, y no en el caso que ahora pareciera que van a ir después de la visita del presidente a negociar y a ver si se llegan a acuerdos. Claro, evidentemente en términos estructurales estuvo de alguna manera mal organizada, por decirlo de alguna manera, debido a que los especialistas son quienes tienen en su poder pues, las herramientas para negociar cualquier situación, pero el presidente, en cualquier caso, no solo el venezolano, el presidente no está para manejar todos los temas, el presidente está para cosas muy puntuales. Entonces él pudo haber ido a cerrar las negociaciones, mientras que los especialistas podían ir a negociar cualquier tema económico, de petróleo, de cualquier cosa. Tú hablabas de la crisis en el país y la necesidad del diálogo en otros países, cómo han llegado a grandes acuerdos. ¿Es posible, con la polarización que hay, cómo educar a estos jóvenes que ustedes dan clase para que piensen en función de la unidad? Porque la oposición va a estar en el gobierno y quiere que los programas se desarrollen, pero el gobierno también, que puede pasar a ser oposición, necesita ese diálogo y esa negociación, no la visión única de la política. Sí, lo que hace falta en definitiva es una formación política desde la infancia. Es decir, nosotros tenemos que trabajar en la formación de nuestros niños y de nuestros jóvenes, de nuestros universitarios, para que entiendan cuál es el verdadero sentido de la política, que no es una confrontación constante, que es una construcción de país desde la opción de gobierno y también desde la opción de oposición.
¿Tus estudiantes entienden esta situación de la Venezuela de hoy con la crisis que hay, que nadie la puede sacar sola, sino que es como que necesidad de que todos colaboren? Bueno, yo honestamente espero que lo entiendan y eso sería ya un gran avance y un gran además regocijo personal y profesional, saber que mis estudiantes y los jóvenes de toda Venezuela están siendo capaces de comprender eso y están construyendo un mejor país. Yo creo que sí hay opciones, yo creo que hay gente que se está preparando muy bien y hay gente que además tiene una formación ética, profesional y personal que les da capacidades para entender y aplicar esta situación. ¿Los partidos políticos tradicionales están en esa dirección de formar a los jóvenes o hay una nueva relación de la juventud con la política? Sin duda hay una nueva relación de la juventud con la política, pero también los partidos, en líneas generales, en Venezuela y en Latinoamérica, se están abocando mucho más a rescatar a los jóvenes que han tenido de alguna manera esa desafección política que nos ha venido caracterizando los últimos años. Entonces hay partidos políticos que forman a sus juventudes políticas ideológicamente, de manera partidista, de manera a cursos de formación como los que nosotros estamos implementando, se están inscribiendo muchísimos jóvenes de partidos políticos y eso es lo que nos llama la atención y nos hace seguir pues en este Repite trabajo. entonces para terminar lo del seminario que vas a hacer dentro de algunos días. Sí, se llama Foro de Comunicación Política, Campañas Electorales y Gestión y se va a estar llevando a cabo el 31 de enero en Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui. Para más información, el correo es foropuertolacruz@gmail.com o en mi Twitter @larraizr. Bueno, muchísimas gracias.